Bienvenidos a este estudio en Romanos. Según la cuenta que llevo, con este va a ser el estudio número 19 de Romanos, contando lo de las introducciones. Estamos por empezar Romanos capítulo 9. Podríamos decir una sección en el capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Que bueno, veremos que tiene de todas maneras una enseñanza bien importante para nosotros. Y además sí, en el capítulo 12 de Romanos regresamos vamos a sintetizar en una aplicación que es sumamente importante de Romanos. Si aprendimos todo esto, en qué se aplica. Pero quisiera invitarlos a orar antes de empezar este estudio hoy de Romanos capítulo 9. Dios, te doy gracias por este día, Señor. Gracias por tu palabra. Te doy gracias por las personas con las que he podido compartir últimamente. Y Señor, el gozo que tú me das al compartir tu palabra. Yo veo en los corazones, las caras, las expresiones, las mismas palabras de las personas que les comparto, Señor, que tu palabra pues es como agua, como dice tu palabra, agua que cae del cielo en un terreno desértico a veces, Señor, y trae fruto. Te doy gracias por ello, Señor, y te pido que en especial hoy, al ver este capítulo 9 de Romanos, que tú nos ayudes, Señor, a comprender lo que el capítulo dice, lo que dice el texto, Señor, entenderlo en la mente, que tu Espíritu nos ilumine, porque también ahí en el entender necesitamos tu ayuda. Y una vez, Señor, que se ha entendido también, que nuestro corazón, Señor, quede grabado por la obra de tu Espíritu Santo, Señor, con la intención de que te sirvamos y pongamos en práctica estas cosas que aprendemos en tu palabra, Señor. Gracias por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues voy a, como es ya costumbre, darle lectura. Y quizás voy a hacer, como es la pura lectura, vamos a hacer la lectura con el puro texto. Darle una lectura al capítulo 9 y luego regresar y hacer los comentarios. Y bueno, como siempre, si van llegando y me van saludando ahí en el chat, es siempre bueno saber con quienes están viendo en vivos. Entiendo que muchas gentes de repente faltan o algo y lo ven en la grabación que se guarda en el mismo sitio. Pero bueno, bienvenidos. Romanos capítulo 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. De ellos son la adopción como hijos, la gloria divina, los pactos, la ley y el privilegio de adorar a Dios y contar con sus promesas. De ellos son los patriarcas, y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Amén. Ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. Tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Y la promesa es esta: el próximo año volveré y Sara tendrá un hijo. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella: el mayor servirá al menor. Y así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. ¿Qué concluiremos? ¿Acaso es Dios injusto?
De ninguna manera. Es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadeceré. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón, te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Respondo, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? ¿No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para fines ordinarios? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? ¿Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria? Esos somos nosotros a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas, llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías por su parte proclama respecto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Así había dicho Isaías, si no fuera porque el Señor Todopoderoso nos dejó descendientes, habríamos llegado a ser como Sodoma, habríamos llegado a ser como Gomorra. ¿Qué concluiremos? Pues que los gentiles, que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. En cambio, Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarla así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confíe en él no será defraudado. Bien, esa es la lectura del capítulo 9 de Romanos que nos toca ver hoy. Regresamos para hacer los comentarios. Al llegar al final del capítulo 8, realmente Pablo en cierta forma, de hecho hay gente que estudia Romanos hasta el 8 y ya los demás dicen, no, eso ya no es tan importante, ¿no? Pero bueno, en Romanos hasta el 8, Pablo ha mostrado, vez tras vez, y ha mostrado que cómo nosotros vamos a ser, y de hecho cubrimos justificados, santificados, glorificados, y si ustedes se acuerdan, y si no, tienen que repasarlo, en ninguno de esos casos se requiere o se le dio uso a la ley de Moisés, o sea, lo que es la esencia del pueblo judío. Entonces Pablo, consciente de esto, llega a un momento y dice, bueno, entonces, ¿qué hay de los judíos? Esa es la pausa, por decirlo así,
en este capítulo 9. ¿Qué hay de los judíos? Y al llegar aquí, él dice, yo digo la verdad en Cristo. Lo primero que él dice es, bueno, no es como que no me interesa, ¿no? No es que como que no quiero saber nada de los judíos, ¿no? Porque dice, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Tres frases que él da ahí para decir, estoy diciendo la verdad. Entonces, él quiere que sepamos que está hablando con toda seriedad, con toda precisión, con toda verdad. O sea, digo la verdad en Cristo es uno, no miento, y luego mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y dice, me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Una gran tristeza y un continuo dolor, continuo dolor. No es algo de decir, ahorita sí necesito agregar esto porque va a haber algunos judíos en Roma que ven esto, sino dice, para mí es un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Testimonio de este continuo dolor y de esta continua preocupación es que Pablo, en cada pueblo que llegaba, cada ciudad que llegaba, él iba a la sinagoga. O sea, primero iba a la sinagoga y ahí les compartía. Entonces esto no era una preocupación nada más en teoría o de sentimientos, sino tomaba acciones, ¿no? Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. Y quizás por esta frase es que él tomó el cuidado en el versículo 1 de decir, como que afirmando en tres formas diferentes lo que está diciendo, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Porque lo que está diciendo es, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo. Estaba pensando al leer esto, bueno, no sé si Pablo, qué tanto hablaba él del infierno, pero recordamos en el capítulo 2 de Romanos, él dice, pagará a cada uno conforme sus obras. Y la revelación de la ira de Dios, del justo juicio de Dios, el día de la revelación de la ira de Dios. Entonces él al decir ser maldecido aquí, es muy fuerte. Nosotros, si tenemos familia, y bueno, hay gente que está peleado con su familia, no adultos, pero si tenemos niños o si vamos bien con nuestra familia, normalmente no lo pensaríamos dos veces en dar nuestra vida por nuestra familia, por defender a un niño, a un hijo, a la esposa, al marido, etcétera, ¿no? Diríamos, yo doy mi vida. Pero algo más que la vida, aquí Pablo está diciendo, yo desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo. Todo lo que él ha hecho es para estar bien con Cristo. Pero él dice, si yo pudiera hacer algo y perder mi relación con Cristo para el bien de los de mi propia raza, eso es lo que yo desearía, ¿no? Eso es muy fuerte. Nos recuerda algo igualmente. Bueno, en el capítulo 10 cabe señalar que Pablo es común en Pablo y bueno, escritores de esta época, donde regresa y repite, ¿no? Vuelve a tomar vuelo, por decirlo así. Y en el capítulo 10, que vamos a ver con la ayuda de Dios en la próxima semana, en el capítulo 10, Pablo empieza, quizás no tan fuerte, pero dice, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios, en 10.1 de Romanos, oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Entonces algo que le preocupaba a Pablo. Pero esto fuerte de decir, yo desearía ser maldecido, separado de Cristo, nos recuerda a fuerzas a Moisés, el gran líder de los judíos. Moisés en Éxodo 32, después de que los israelitas han pecado, cuando él baja del monte con las tablas de los 10 mandamientos y han hecho dioses de oro, una becerro de oro, Moisés rompe esas tablas y regresa con Dios y intercede por Israel, intercede por el pueblo.
y lo leemos en Éxodo 32, 31, y lo menciono porque es fuerte lo que dice Moisés, y Pablo se pone a la altura con este comentario que él hace. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande han cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que los perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Entonces aquí Moisés, ante este acontecimiento, de igual manera está diciendo, pues si necesito yo ser condenado, que sea yo condenado, pero quiero que el pueblo de Israel lo salves, lo perdones, ¿no? Y realmente la intercesión de Moisés logró su objetivo, si leemos ahí en Éxodo. Pero bueno, Pablo, regresando al 3, o sea, él dice: desearía yo mismo ser maldecido. Romanos 9:3, desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza. El versículo 4 dice: el pueblo de Israel. Su propia raza es pueblo de Israel. Dice: de ellos son la adopción como hijos, ¿sí? Dios tomó, y hay un parte en la Biblia donde él habla de mi hijo, y no está hablando de Jesucristo, sino está hablando, hay partes obviamente que sí está hablando de Jesucristo, pero hay otros donde se refiere a Israel como su hijo. Entonces de ellos es la adopción como hijos. La gloria divina, ellos vieron la gloria de Dios. Si ustedes leen precisamente, creo que en la segunda vez que Moisés sube la montaña, dice: reúnanse, estén todos alrededor y ven la gloria de Dios. Pero bueno, al pasar por el desierto tenían la columna de fuego, ¿verdad? Y la nube, y que les seguía, y también en algunas ocasiones ante el tabernáculo bajaba la gloria de Dios. Entonces los judíos, el pueblo de Israel, tenía la ventaja de conocer y ser testigos de la gloria divina. Tenían los pactos plural. Dios hizo un pacto con Abraham, Dios hizo un pacto con Isaac, Dios hizo pactos, o sea, cada uno de ellos tenían un acuerdo, un pacto con Dios, por eso se le dice los pactos. Pero luego la ley singular se refiere a la ley de Moisés. Y dentro de esto dice: y el privilegio de adorar a Dios. Si leemos la ley, y eso, algunos pasan esto por alto, pero en la ley decía: no puedes adorar a Dios en cualquier lugar. Era parte de la ley. No hagas altares por todos lados. O sea, los paganos hacían en cada cerro, en cada lugar, como la gente idólatra hoy en día, aunque se llamen cristianos, hacen altares en todos lados, quieren adorar en todos lados. Y Dios había dicho: no, hay un solo lugar donde yo decide habitar, y ahí van a llegar a hacer los sacrificios, ¿no? Entonces ellos tenían el privilegio de adorar a Dios. Dios les había dicho cómo, y contar con sus promesas. Había promesas de Dios exclusivamente para ellos. Contar con sus promesas. Está hablando todo esto del pueblo de Israel, sus compatriotas, ¿no? De ellos son los patriarcas precisamente más adelante se les van a mencionar, pero es Abraham, Isaac, Jacob, son los patriarcas. Y de ellos, aparte de estos grandes patriarcas, de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Si se acuerdan, en Romanos 1, él empieza el Evangelio de Jesucristo, que según la carne, hijo de David, ¿no? Según la carne. Y aquí él dice: y de ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo. Cristo es judío, Cristo es israelita, ¿okay? Del pueblo de Israel. De ellos, según la naturaleza humana, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. Por si hubiera alguna duda, él habla, Dios lo levantó de entre los muertos, el Espíritu que habita. O sea, tenemos todo el Padre, Hijo y Espíritu, o Dios, Hijo y Espíritu, a través de Romanos. Pero aquí llegamos, y aunque él no menciona la palabra Trinidad, pues con esta declaración dice: según la naturaleza humana nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces queda muy claro que él cree y entiende que Cristo es el mismo Dios. Y de vuelta, sin decir la palabra Trinidad, o inclusive quizás sin juntarlo todo en un argumento o enseñanza, podemos ver con todas las partes que nos ha dado que el que cree que hay Dios el Padre, su Hijo Jesucristo, el Espíritu Santo, cada uno actuando uno con el otro. En el Romanos 8 habíamos visto, si se acuerdan, el Espíritu intercede con gemidos indecibles, ¿no?
etc. Pero aquí dice, nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas. O sea, Él es Dios sobre todas las cosas. Alabado sea por siempre. Todo esto, resumiendo, ¿qué ha dicho Él? Estoy preocupado por los judíos, los que son de mi pueblo. Y si yo pudiera ser condenado para que ellos fueran salvos, yo estaría dispuesto a serlo. Simplemente esta lista de ventajas de los judíos quise retomar uno que está en Romanos 3, Romanos 3, versículo 1. Retomar esto y decir por qué. Porque, o sea, otra ventaja de los judíos. Igual en Romanos 3, él les acaba de decir que la circuncisión y la ley, si no lo siguen y si no tienen la circuncisión en el corazón, de nada les sirve. Ya ha empezado a mostrar, no es los principios y el pacto de la ley y el pacto de la circuncisión lo que nos va a salvar como judíos. En el capítulo 3, y ahí mismo sintió él la necesidad de decir, bueno, entonces, ¿qué hay de los judíos? Y simplemente lo leo para recordar. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? ¿Qué valor tiene la circuncisión? Y él menciona otro punto que no estaba en esta lista del 9, y dice, mucho desde cualquier punto de vista, en primer lugar a los judíos, se les confiaron las palabras mismas de Dios. Quizás está implícito al decir los pactos, la ley, pero en Romanos 3, versículo 2, Romanos 3:2, se les confiaron las palabras mismas de Dios. Esto es lo que nosotros creemos como cristianos, que la Biblia, la palabra, el Antiguo Testamento es las palabras mismas de Dios. Entonces dice, ok, todo esto se les dio a los judíos, promesas, la ley, los pactos, la adopción, todo lo que mencionó. Entonces llega al 6 y dice, ahora bien, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. O sea, ha salido Dios a hacer muchas promesas y no han valido, no han servido, no se han cumplido, no se cumplirán, ¿o qué pasa? Y él dice, no digamos que la palabra de Dios ha fracasado. Lo que sucede es que no todos los que descienden de Israel son Israel. ¡Wow! No todos los que descienden de Israel son Israel. Fuerte lo que él dice. Pero lo va a probar, como siempre, muestra, comprueba lo que él va diciendo. Entonces dice, tampoco por ser, o sea, no todos los que descienden de Israel son Israel, tampoco por ser descendientes de Abraham son todos hijos suyos. Al contrario, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Les recuerda a los judíos. Abraham, tú puedes decir, soy hijo de Abraham. Bueno, Abraham tuvo dos hijos, Isaac y se me va el nombre, Ismael. ¿Verdad? Pero dice, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Entonces, ser hijo de Abraham no es suficiente. En otras palabras, los hijos de Dios no son los descendientes naturales. Más bien se considera descendencia de Abraham a los hijos de la promesa. Entonces, Pablo lo que está diciendo aquí, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Me duele, ¿verdad? Quisiera yo estar hasta perdido para que ellos conocieran. Pero lo que pasa es que necesitamos ser hijos de la promesa. Dios ha hecho promesas. ¿Quién del pueblo de Israel va a ser suyos esas promesas? No todos los hacen. Y pone el ejemplo de Isaac en comparación con Ismael. Isaac era hijo de la promesa. Y la promesa es esta: el próximo año volveré y Sara tendrá un hijo. Cabe señalar que si aprendemos esto, leemos esto en Génesis, vemos que no fue tan claro que iba a ser Sara, pero podrían suponer que era Sara porque es su esposa, y por qué considerar que otra persona, que la esposa. Pero Dios, por si hubiera dudas, llega antes de que nace Isaac y dice, el próximo año volveré y Sara tendrá un hijo. Entonces es por medio de la promesa. Y simplemente aquí para mostrar lo que Pablo está diciendo, él defiende y muestra lo que él está diciendo en base a los textos del Antiguo Testamento. Pero yo quiero ver aquí, si hacemos una comparación o una referencia a Juan, el apóstol Juan, y dice Juan 1, versículo 12, está diciendo, vamos a leer estos dos versículos y vamos a ver qué es lo mismo que está diciendo Pablo. Juan dice, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
Entonces lo mismo que Pablo está diciendo son los hijos de la promesa, está diciendo Juan. Y sigue adelante Jesús. Digo Juan, perdón, ahora sí me hice bolas. Sigue adelante Pablo, versículo 10, Romanos 10, 9, 10. Capítulo 9, versículo 10. No solo eso, también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre. O sea, pasamos el asunto de Ismael, que no era hijo de Sara. Y llegamos a otro caso. A Rebeca. Rebeca es la esposa de Isaac. En este momento entendemos quizás la única esposa de Isaac. Pero también sucedió que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, que fue nuestro antepasado Isaac, hijo de Abraham. ¿Okay? Tuvieron un mismo padre, mismo madre, mismo padre, genéticamente, a nivel familia, a nivel línea, todo igual. No hay comparación, no hay diferencia en ese aspecto. Sin embargo, antes de que los mellizos nacieran o hicieran algo bueno o malo, antes de hacer algo bueno o malo, y para confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios, se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. Cabe señalar aquí que hice yo hincapié en Romanos 8, que dice por ahí, a los que antes conoció, los predestinó. Dios conoce de antemano todas las cosas. Él es omnisapiente. No podemos ir a Él, venda los ojos para elegir a la gente. Ve al futuro. Habiendo dicho eso, y hecho hincapié en eso, y creo que es importante, debemos de igual manera subrayar aquí en el versículo 12, que dice, confirmar el propósito de la elección divina, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor. Entonces necesitamos aclarar que no es que Dios conoció de antemano a Jacob, y dice, este con sus obras va a ser salvo. Y Esaú con sus obras, que yo ya estoy viendo de antemano, va a estar condenado. Porque dice el verso 12, no en base a las obras, sino al llamado de Dios. Habiendo dicho eso, Dios en su elección divina, en saber de antemano, aquí estamos viendo podremos decir en un periodo pequeño, antes de que nacen, el menor va a servir al mayor, en periodo de una vida, ¿no? Pero si Dios desde antes de la creación del mundo sabe de cada uno de nosotros lo que va a ocurrir, yo entiendo que Dios escoge y hay algo que Él ve, quizás algo en el corazón, algo de vuelta, no las obras, no somos salvos por obras en esta vida y no fuimos escogidos en base a que Dios viera nuestras obras. Pero quizás ve algo que Él ama, porque aquí sí va a hablar de amor, ve algo que ama. Y el versículo 3 es eso, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Antes del nacimiento, Dios llega y dice, el mayor servirá al menor. Ahora déjame hacer una pausa antes de seguir con esto de amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Dios es Dios. Si Dios hubiera querido, o sea, si el problema era el ADN o la composición genética o algo de esos mellizos, pues Dios podría haber invertido el orden de nacimiento. Pienso yo, con la misma facilidad. Sino, veo que Dios aquí está tratando de precisamente mostrar que no es el orden de nacimiento. ¿Sí? Y por eso dice, el mayor servirá al menor. No es, creo, una arbitrariedad al nacer y Él ve de antemano las obras de esas personas, y dice, el mayor va a servir al menor. Pero Dios toma la molestia
de romper los cuadros que nosotros pondríamos y tú vas a ser por esto, ¿verdad? ¿Qué tal si para ser cristiano, hijo de Dios, tendrías que haber sido el primogénito, primer varón? Ahí ya dejaríamos fuera a las mujeres, ¿verdad? Y al de los hombres, de las familias que tienen más de un varón, solamente el primogénito va a ser hijo de Dios. Y los demás no valen, no cuentan. Imagínense. Y aquí en vez de eso Dios está diciendo, no es el nacimiento, el orden del nacimiento. Si se acuerdan, bueno, estoy alargando, pero si se acuerdan en este caso, Isaac dio toda la bendición engañado, pero dio toda la bendición a Jacob, y llega Esaú y dice, dame algo de bendición. Dice, no quedó nada. Entonces Dios con este hecho está mostrando no es el orden y llegar primero y tener toda la bendición de la familia y los demás se quedan sin nada, ¿no? O sea, el mayor, Dios a propósito hace que el mayor servirá al menor. El versículo 13, eso fue profetizado antes del nacimiento. Quiero pensar que estaba embarazada y la Biblia habla de que luchaban en su vientre y llegó Dios y le dijo esto. El versículo 13 dice, y así está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Esto quiero notar, y no es que sea muy importante, pero creo que es bueno notar, esto que él dice, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú, lo escribe el profeta Malaquías. Palabras de Dios que Dios da después de la vida de Jacob y Esaú. Eso no quiere decir que Dios no podría haber dicho desde antes, amo a Jacob y aborrezco a Isaí, pero simplemente siempre está el punto de vista de Dios y está el nuestro humano. En el nuestro humano, lo que cita Pablo es de Malaquías. Y Malaquías dice, esta profecía es la palabra del Señor dirigida a Israel, Malaquías 1:1, dirigida a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo los has amado?, replican ustedes. Dios mismo aquí está dando el argumento y la respuesta que podría dar el pueblo, ¿no? ¿Cómo nos has amado?, replican ustedes. Y Dios le contesta, ¿no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y convertí sus montañas en desolación, y entregué su heredad a los chacales del desierto. Entonces Dios aquí está diciendo, por vuelta, a través del profeta, llega la palabra a Israel y le está diciendo, vean hacia atrás lo que ocurrió ya en vida. A lo que quiero hacer referencia, nada más estoy tratando de decir, esta frase y no es profético, no es antes de que nazcan, sino ya el desarrollo en sí de su vida y cómo Dios obró en sus vidas. Pero él está usando eso para llegar a Israel y decir, oye, había dos hermanos. Había Esaú y era tan hermano como ustedes, inclusive era el mayor. Pero quiero que sepan que los amo, o los amé, los he amado, ¿ok? Porque acuérdense de Esaú, y no escogí a Esaú, escogí a Jacob. Entonces, esto es algo que se va, inclusive en el 10 va a quedar más fuerte. En medio de estos capítulos vamos a ver, hay un amor en la palabra y en el hecho de que Dios ha traído su palabra a nosotros. Podemos ver que Él tiene un amor muy personal y propio para nosotros, ¿no? Entonces, esto es una cosa bonita que vemos. Pero bueno, en esto Él dice, vas a ver mi amor. Entonces, en base a todo lo que lleva Pablo, dice, ¿qué concluiremos? ¿Ok? ¿Qué concluiremos? O sea, el 13 dice, a esto está escrito, amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Y podríamos decir, ¿a qué concluimos? ¿Acaso Dios es injusto? O sea, Dios es injusto. Acuérdense que yo hice hincapié al empezar Romanos. En el Evangelio la justicia de Dios se revela y a través de varias partes del Romanos, Pablo siempre está viendo, bueno, ¿y la justicia de Dios qué? Y vimos por ahí en el 3, con el fin de manifestar en esta época su justicia, de manera que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesucristo. Pero aquí llega y dice, ¿a qué concluiremos? ¿Acaso Dios es injusto? Dios es injusto al amar a Jacob y aborrecer a Esaú. Es una injusticia. Y dice, de ninguna manera. Ahora eso decimos, ¿cómo es que de ninguna manera? Dice, es un hecho que a Moisés le dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia.
y me compadeceré de quien yo me compadezca. Si lo que debemos de subrayar y entender aquí es que lo que Dios está teniendo con Jacob, que no tiene con Esaú, pero tiene con Jacob, es misericordia. A nivel justicia, o sea, Dios es injusto, no. A nivel justicia, Dios podría haber condenado, y de hecho estaban muertos espiritualmente, tanto Jacob como Esaú, por sus pecados. Aquí ya no estamos hablando de que si les va a pagar con justicia o no. Aquí estamos hablando a quién llegó él con misericordia. Y realmente es quizás lo que, si hay una conclusión que debemos de sacar del capítulo 9 de Romanos, nosotros pensamos en la soberanía de Dios, en la elección de Dios, en que el Dios escoge, inclusive desde antes de que nazcan, y pensamos en eso y nosotros tenemos la idea de una arbitrariedad, tenemos la idea de que eso, entonces va a ser imposible que yo sea salvo. Y Pablo nos está diciendo, y a través de la palabra, mostrando que esto tiene que ver con la misericordia de Dios. Como Dios hace las cosas como Él quiere y no en base al orden de nacimiento, lo que está en el verso 15. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. ¿Sí? ¿Acaso Dios es injusto? No, Dios podría haber sido justo y condenar a los dos. ¿Sí? Condenar a los dos. Pero fuera de la justicia tuvo misericordia. Tuvo misericordia de Jacob. Por eso les llega en Malaquías, dice, los he amado. Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia y me compadeceré de quien yo me compadezca. Entonces, Romanos 9, Dios puede tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él puede compadecerse de quien Él quiere compadecerse. No importa el orden de nacimiento, si eres judío, si no eres judío. Nada, no importa. Solo Dios puede tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y llegamos al versículo 16. Y el versículo 16 podremos decir que es el resumen o el lema de todo el capítulo. Y en Nueva Versión Internacional dice, por lo tanto, Romanos 9, 16, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. ¿Sí? No dice arbitrariedad de Dios, sino misericordia de Dios. Pablo está diciendo, somos, de vuelta, por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Interesante, ahorita que lo estoy viendo, que está diciendo, no está diciendo la misericordia, fíjense bien, no está diciendo la misericordia depende de la elección, sino la elección depende de la misericordia. Interesante. Y si me acuerdo bien, en la versión 60 Reina Valera, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, y no usan la palabra elección. ¿Okay? Pero es la misma idea, no estoy peleado con la palabra elección. No depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Si leemos solamente Romanos 9 y decimos, ya sé todo, y no pasamos a ver el 10, podríamos sacar como conclusión que la salvación, la misericordia de Dios, depende de Dios y no de nada que nosotros hagamos. Y este versículo serviría como tal. Pero no sé si se acuerdan que yo les di la idea de una teología de la hoja dividida, ¿no? ¿Se acuerdan? Que tomaran una hoja dividida, de un lado escriben quizás una cosa que dice la Biblia, del otro lado el otro. En este caso en la hoja escribimos de un lado Romanos 9 y concretamente 9:16. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Del otro lado escribiríamos Romanos 10, y en Romanos 10 quizás no lo sé exactamente de memoria, pero hay un versículo que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y yo podría decir, ese versículo del 10 parece ser lo contrario de lo del 9. Pero mi clase de teología es decir, necesitamos abrir la hoja y decir, yo creo Romanos 9 y Romanos 10. Y si no creo los dos, no soy bíblico, soy partidario de una sola parte, ¿no?
Bueno, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del esfuerzo humano, sino de la misericordia de Dios. Porque la Escritura le dice al faraón: te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Dios es Dios, señores y hermanas. Dios es Dios. Si tú te opones a Dios, eso no quiere decir que no puede hacer algo contigo. Te usa como Él quiere. Y aquí el faraón, que no quería saber nada de Dios, necio hasta decir basta, pero Dios lo usa. Te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. El Romanos 9 está tratando, si pudiéramos decir de esta forma, temas de elección divina y temas de misericordia. Y Pablo se va sobre el lado de la misericordia. Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. En el contexto, Él está diciendo: ¿por qué no todo Israel es salvo? ¿Okay? Está teniendo misericordia sobre quien Él quiere tener misericordia. Y lo está mostrando en el caso del cristianismo y de la fe en Jesús, la fe que nos salva. Okay, pero está usando ejemplos a los judíos y diciendo: esto no es nada nuevo. Se escogió a Isaac y no a Ismael. Se escogió a Jacob y no a Esaú. ¿Sí? Así que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tenerla y endurece a quien Él quiere endurecer. Okay. Ya hemos tocado una vez aquí la justicia de Dios, pero Romanos 9:19 regresa y dice: pero tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Entonces Pablo entiende que hay quienes con el tema de la elección se quieren lavar las manos, es decir, Dios ya decidió, yo no tengo responsabilidad, yo no tengo culpa. Okay. Y Pablo aquí nos está citando: tú me dirás, entonces, ¿por qué todavía nos echa la culpa a Dios? ¿Quién puede oponerse a su voluntad? Aquí el cuadro, es decir, esa elección es irresistible. Okay. Pero ¿qué dice Pablo? Y bueno, ya había argumentos sobre la justicia de Dios. Quiero recordar uno de Romanos 3:5. Dice: pero si nuestra injusticia pone de relieve la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? O sea, el tema de la justicia de Dios está en cada parte, en muchas partes de Romanos. Okay. ¿Que Dios es injusto al descargar sobre nosotros su ira? Hablo en términos humanos. De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo? Entonces Pablo dice: Dios está siendo justo en esto. Si te está juzgando, de vuelta regresando aquí, ¿por qué todavía nos echa la culpa? Pues porque hay culpa que echar. Y lo vimos, hermanos, lo vimos en Romanos 1. La ira de Dios se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres, que tienen con injusticia la verdad. Habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias como a Dios. No lo glorificaron como Dios, por lo cual no tienes excusa. Y así. Entonces, este tema de que Dios escoge y Dios llama y Dios tiene misericordia de quien quiere, lo hace de vuelta como un Dios justo, y viendo nosotros en nuestro pecado, todos, Dios nos puede justamente condenar a todos. ¿Sí? Justamente hoy podría decir: hasta aquí nomás, al infierno todos. Si no fuera por Jesucristo, decía, todos condenados. ¿Okay? Pero en vez de eso, Él escogió tener, en su elección, escogió tener misericordia. Yendo adelante, o sea, el tema es: ¿por qué todavía nos echa la culpa de Dios? ¿Por quién puede oponerse a su voluntad? Y Pablo dice: ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Okay? Y yo lo que quisiera decir con esto, y es algo que con amor y con humildad, con mucho cuidado, con amor y con humildad, cuando estamos compartiendo a alguien acerca de Cristo, a lo mejor un familiar que lo hemos tratado antes o algo así, y la gente hoy en día somos muy dados y no, pues es que para mí Dios no debe de ser esto, y es que para mí Dios debe ser esto.
Decirles, mira, de vuelta con mucha humildad y mucho amor, pero decirles, sabes que Dios es Dios y Él hace las reglas. Y Él procede en la forma que Él quiere. Yo te puedo mostrar por qué Él dice que eso es justo. Pero aunque tú lo veas o no que es justo, el hecho es que Él es Dios. Y porque Él es Dios, Él hace las cosas como Él quiere. Entonces tú puedes estar de necio y decir, no me gusta cómo hace Dios las cosas, y condenarte. O tú puedes decir, bueno, pues qué bueno que Dios me dijo que así Él lo quiere hacer. Y que así Él lo pone. Y por lo tanto quiero acercarme a Dios y seguir lo que Dios dice. Pero bueno, respondió, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? O sea, Pablo está diciendo aquí. Respondo, es lo que responde. ¿Acaso le dirá la olla de barro al que la modeló, ¿por qué me hiciste así? O sea, él pone a Dios aquí como el alfarero. ¿Okay? No tiene derecho el alfarero, y creo que es tomado esto de un ejemplo del Antiguo Testamento. No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas vasijas para usos especiales y otros para fines ordinarios. ¿Sí? Vasijas para perfumes costosos y a lo mejor vasijas hasta para hacer del baño ahí, ¿no? Un alfarero hace de las dos cosas. Es un alfarero. Dios, creador. Dios es Dios. Hace lo que Él quiere. Bueno, verso 22. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder? Habíamos visto en Romanos 1:18, la ira de Dios se revela desde el cielo. Pablo está diciendo aquí, en el caso de Faraón, que quiso mostrar su ira. Claro que sí, toda la condenación que les mandó ahí a los egipcios, ¿no? Todas las plagas, la maldición. ¿Okay? Pero queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción. El faraón concretamente aquí, podríamos decir con muchos de la gente en Egipto que lo acompañaban. Pero ellos eran ya objeto de castigo, ya tenían merecido. Eso es de vuelta voy a tener misericordia del que quiere. Si fue por justicia, son destinados a la destrucción. ¿Okay? Pero Él tuvo paciencia para mostrar su ira, para mostrar su poder. ¿Okay? Si tú quieres, es fuerte la frase, pero podríamos decir así como un gato a veces juega con el ratoncito que ya sabe que no se le va a escapar. Ya lo tiene ahí bien controlado. Dios así con la persona que no sirve a Él, que no quiere saber nada de Él. Dios lo usa y hace con Él lo que Él quiere. Es lo que está diciendo aquí. ¿Okay? Ahora, eso a lo mejor no te gusta, pero Él es Dios. Él es Dios. Te invita a conocerlo, a estar en una buena relación con Él. Pero si tú quieres ser Dios, si tú quieres hacer tus reglas, este no es tu universo. ¿Okay? Perdón que lo hable fuerte, pero son palabras fuertes, pero son palabras para decir, ¿sabes qué? Yo quiero que seas salvo, yo quiero que te des cuenta que Dios es el que decide, que Dios tiene misericordia. Pero yo digo, no necesito su misericordia, pues ¿de qué me sirve? ¿Okay? Bueno, que si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia y a quienes de antemano preparó para esa gloria. ¿Cómo sabemos que está hablando aquí de Moisés, del pueblo de Israel, del faraón, que era un objeto de ira? Y ahí mostró su ira, su poder, ¿ok? Y luego está hablando del otro lado, del pueblo de Israel, que era un objeto de su misericordia, preparó de antemano para esta gloria. Si se acuerdan con Abraham, si regresan por ahí, Abraham, Dios le dice cuando está esa noche de pacto donde parten los animales, Dios le dice, ustedes van a estar en Egipto 400 años, tus descendientes, y de ahí los voy a sacar. Entonces, al decir, de antemano preparó para esa gloria, Dios tiene una elección, tiene un plan, de eso no hay dudas. ¿Okay? Pero entonces Él usa al faraón y su rebeldía, el poderlos ahogar en el mar, para mostrar su poder, para mostrar el cuidado especial que está teniendo al pueblo de Israel, ¿no? Porque Él es Dios y Él lo hace así. Bueno, a quienes de antemano preparó para esa gloria. Y dice, esos somos nosotros. Esos somos nosotros. Ahora, hasta ahí estamos hablando de Israel en el Éxodo. Y podemos decir, es Israel.
Pero ahora Pablo dice, esos somos nosotros a quienes Dios llamó, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. ¿Okay? Son objeto de su misericordia. De antemano preparó para esa gloria. Esos somos nosotros, pero también gentiles. No solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas, y va a los profetas del Antiguo Testamento para mostrar estas cosas. Así lo dice Dios en el libro de Oseas: llamaré mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Sí, estaba. Lo importante que recordar aquí es, yo creo que judíos que esperaban al Mesías o esperan al Mesías, esperaban, los demás pueblos van a llegar y se van a tener que convertir en judíos para tener el Mesías. Van a tener que llegar y hacer y hacerse de nuestro pueblo para servir al Mesías. Pero el profeta Oseas: llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo. No dice no eran, sino no son. Con eso dice no son el pueblo de Israel, pero es mi pueblo de promesa, es lo que está diciendo Pablo. Llamaré a mi amada la que no es mi amada, la que no es mi novia. Y así y sucederá en el mismo lugar donde se les dijo: ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces Pablo está diciendo aquí, acuérdense cómo empieza: me duele mucho mi pueblo Israel. ¿Okay? Pero ¿saben qué, señores? No es por nacimiento, no es por la línea genealógica, es por la promesa de Dios. Y Dios tiene la promesa, ¿no? Es una misericordia. Romanos 9:27. Isaías, por su parte, proclama respecto a Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Entonces Pablo aquí acaba de decir esto, o sea, está con estos textos, dice, esos somos nosotros, o sea, objetos de su misericordia somos nosotros, a quienes Dios llamó no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles. Entonces muestra los textos de Oseas para, para mostrar que incluye gentiles, y luego va con Isaías para mostrar que no incluye todos los judíos. Isaías, por su parte, proclama respecto de Israel: aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su sentencia en la tierra. Con esto Pablo está diciendo, no todos los judíos van a ser salvos, solamente un remanente. Veamos el texto en Isaías. Así había dicho Isaías: si no fuera porque el Señor Todopoderoso nos dejó descendientes, habríamos llegado a ser como Sodoma, habríamos sido como Gomorra. Entonces Isaías aquí profetiza, dice, ese remanente, lo dice muy claro: si no fuera que Él nos dejó descendientes, seríamos igual que Sodoma, igual que Gomorra. Y quiero compartir este texto en Isaías, en parte porque es muy bonito, pero en parte el judío, al recordar este texto de Isaías, vas a ver si es cierto. Nuestro pueblo no es, por ser ese pueblo afortunado y fiel a Dios y cumplidor de las promesas, y por lo tanto recibidor de las promesas que se hicieron condicionales a un cumplimiento. Isaías 1:1 es donde Pablo le cita: visión que recibió Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los reinados de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, reyes de Judá. Judá, nación rebelde, es el apodo que le pone. Oigan cielos, escuchan tierra, así dice el Señor: yo creí hijos hasta hacerlos hombres, pero ellos se rebelaron contra mí. Fíjense en la palabra tan fuerte que dice: el buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su amo, pero Israel no conoce, mi pueblo no entiende. Profeta Isaías. Hay nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. La acusación, Pablo está diciendo, yo no te acuso, te acusa Isaías, ¿no?
¿Para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Desde la planta del pie hasta la coronilla no les queda nada sano. Todo en ellos es heridas, moretones y llagas abiertas, que no les han sido curados, ni vendadas, ni aliviadas con aceite. Hablando de Israel, dice, su país está desolado, sus ciudades son presa de fuego. Ante sus propios ojos los extraños devoran sus campos. Su país está desolado, como si hubiera sido destruido por extranjeros. La bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad situada. Aquí los ejemplos del 8 es la bella Sión, cobertizo en un viñedo, es una estructura, un techito que hicieron provisional, a lo mejor en lo que están haciendo la cosecha o algo así, ¿no? Y está ahí, está abandonado, está cayéndose normalmente. Hay que llegar cada temporada medio a repararlo. Como choza en un melonar, lo mismo, nada más que en un campo de melones, ¿no? Un lugar donde, un techito donde te sientas, ¿no? Pero como ciudad sitiada, así ha quedado. Y luego el versículo que cita Pablo: si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos ya como Sodoma, nos pareceríamos a Gomorra. Y realmente ahí Isaías está diciendo, si no hubiera dejado sobrevivientes, físicamente sobrevivientes. Pablo está diciendo, bueno, también si no nos hubiera dejado remanente, no habría, obviamente sin sobrevivientes, pues no hay nadie que cumpla o que tenga el beneficio de las promesas, ¿no? Entonces, Pablo ya concluyendo el 9, todo el 9 va preparado al 10. De vuelta, no lean nada más el 9, ay, qué contento estoy, hay que leer el 10 y verlos juntos. Romanos 9, ¿qué concluiremos? Pues que los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Pablo había salido desde cuando Dios lo llamó y fue en su primer viaje misionero, y luego recorrió todas las regiones de Asia y entrando prácticamente a Roma, ¿no? A final de cuentas preso, pero entra por ahí, ¿okay? En todas esas áreas había él proclamado el evangelio, pero ahí los gentiles no andaban ahí en la sinagoga y esperando a Dios. Ellos en sus ritos paganos, en sus borracheras, en sus comercios, en su diversión, en su buena vida, no buscaban la justicia, siendo que el judío, pues había gente que dice, no, Dios, necesitamos la justicia de Dios, se preocupaban todos los días de eso. Pero entonces Pablo aquí les dice, y perdón, pero se me va la corriente aquí, y creo que es muy urgente, pero que eso ya, sí, perdón. Y Pablo dice, los gentiles que no buscaban la justicia, la han alcanzado. Me refiero a la justicia que es por la fe. Los judíos, los gentiles lo han encontrado, la justicia que es por la fe. En cambio Israel, que iba en busca de una ley que les diera justicia, no han alcanzado esa justicia. Acuérdense que el marco del capítulo es: me invade una tristeza, continuo dolor por mi pueblo, los israelitas, ¿no? Y eso es el tema. El tema está intercalado, lo de la elección, definitivamente muy fuerte, nos habla de misericordia, ¿okay? Pero aquí le está explicando por qué, aunque le duele, él sigue adelante y dice, Dios tiene la razón y el pueblo de Israel está perdiendo. ¿Por qué? Israel, que iba en busca de una ley que le diera justicia, no ha alcanzado esa justicia. ¿Por qué no? O sea, si lo iban buscando, ¿por qué no lo han alcanzado? Porque no la buscaron mediante la fe, sino mediante las obras, como si fuera posible alcanzarlo así. Por eso tropezaron con la piedra de tropiezo. Todos los judíos querían decir, voy a hacer yo las obras que me van a dejar bien delante de Dios. Okay. Tropezaron con la piedra de tropiezo, como está escrito, miren que pongo en Sión. Y hay dos textos aquí referente a piedra, pero miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Pero el que confía en él no será defraudado. Okay. Pongo en Sión esta piedra. Y lo vemos en Isaías 8, más adelante de lo que estuvimos leyendo hace ratito. Isaías 8:14, el Señor será un santuario. Un santuario.
¿verdad? Un lugar donde adorar, un lugar de protección, un lugar de seguridad. Pero será una piedra de tropiezo para las dos casas de Israel. Se había dividido Israel. Para las dos casas de Israel, una roca que los hará caer. El Señor, Dios, ¿ok? Está diciendo. Será para los habitantes de Jerusalén un lazo y una trampa. Muchos de ellos tropezarán, caerán y serán quebrantados. Se les tenderán trampas y ellos quedarán atrapados. ¿Okay? Eso es en Isaías 8, parte de lo que Pablo cita. Y luego en Isaías 28, por tanto, gobernantes insolentes de este pueblo de Jerusalén, escuchen la palabra de Dios. Ustedes dicen, y fíjense en la postura de Israel en este entonces, hemos hecho un pacto con la muerte. Los que por ahí en Latinoamérica, México, creo que principalmente, que andan con el culto a la Santa Muerte, no es nada novedoso. Isaías 28:15, ustedes dicen, hemos hecho un pacto con la muerte. Hemos hecho una alianza con el sepulcro. Cuando venga una calamidad abrumadora no nos podrá alcanzar porque hemos hecho de la mentira nuestro refugio y del engaño nuestro escondite. Sí, hay gente que cree que pactan con la Santa Muerte y ya pueden hacer lo que quieren. Pero por eso dice el Señor Omnipotente, yo pongo en Sión una piedra probada, piedra angular y preciosa para un simiente firme. El que confíe no andará desorientado. Ellos querían confiar en la mentira, el engaño, la muerte, han hecho un pacto. Pero dice, yo he puesto una piedra, probada, y el que confíe no andará desorientado. Pondré como nivel la justicia y rectitud, y la rectitud como plomada. Al hacer un edificio, ¿no? Hay un nivel y una plomada, ¿no? Nivel es que todo esté derecho así, horizontalmente, y la plomada verticalmente. Entonces dice, voy a poner las cosas derechos, correctos. Pondré como nivel la justicia y la rectitud como plomada. El granizo arrasará con el refugio de la mentira, y las aguas inundarán el escondite. Se anulará el pacto que hicieron con la muerte, quedará sin efecto su alianza con el sepulcro. Cuando venga la calamidad abrumadora, a ustedes los aplastará. Y por eso Pablo dice en Romanos 9:33, como está escrito, miren que pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca que hace caer, pero el que confía en él no será defraudado. Pablo une este texto de Isaías, creo que es 8 con 28. Entonces Pablo está diciendo, me duele, pero Dios ha puesto a Cristo, al creer en todo lo que él ha expuesto en los primeros 8 capítulos de Romanos. Pero si no les gusta eso, pues va a ser una piedra de tropiezo que los va a hacer caer. Pero si confían en él, es algo confiable y no va a ser defraudado. Y de ahí se va al 10, que con la ayuda de Dios veremos la semana que entra. Hermanos, gracias por escuchar o ver este